En esta fotografía vemos a la tripulación del transbordador espacial Challenger de la NASA, conformada por 7 miembros, incluyendo un profesor civil, mientras se preparaban para su histórica misión el 28 de enero de 1986. Pocos segundos después del despegue, el transbordador se desintegró en pleno vuelo. La imagen captura la nave en el breve instante en que surcaba el cielo antes de la tragedia. Solo 73 segundos después del lanzamiento, una falla en el propulsor sólido provocó la destrucción total del Challenger, terminando con la vida de los 7 tripulantes. En julio de 2014, Dave Halley tomó una emotiva fotografía de su esposa e hija antes de abordar el vuelo MH17. Trágicamente, el avión fue derribado por un misil mientras sobrevolaba Ucrania, causando la muerte de las 298 personas a bordo y desatando indignación mundial. La princesa Diana de Gales fue fotografiada por última vez la noche del 30 y 1 de agosto de 1997, mientras viajaba en el asiento trasero de un Mercedes-Benz. Minutos después, un accidente en el Puente del Alma en París apagó la vida de una figura amada en todo el mundo. Momentos antes del devastador tsunami del Océano Índico en 2004, un grupo de turistas se reunió para una fotografía en la playa, completamente ajenos al desastre que se avecinaba. Esta imagen se convirtió en un poderoso recordatorio de la implacable fuerza de la naturaleza y la vulnerabilidad humana ante lo inevitable. En 1945, una nube atómica se alzaba sobre Nagasaki, inmortalizada en una fotografía tomada instantes antes de que una ola de destrucción alcanzara al fotógrafo. El bombardeo causó una devastación masiva, con miles de muertos. En 2016, Ashley Gwindon, oficial del Departamento de Policía del Condado de Prince William, fue fotografiada en su primer día de servicio. Trágicamente, durante su primer turno, respondió a una llamada de violencia doméstica que resultó fatal. El coronel Paul W. Tibbets Jr. aparece saludando desde la cabina del Enola Gay, el bombardero B-29 que lanzó la bomba atómica sobre Hiroshima. Este ataque marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Elisa Lam, una estudiante universitaria de 21 años, fue vista por última vez en el ascensor del Hotel Cecil en Los Ángeles. Semanas después, su cuerpo fue hallado dentro de un tanque de agua, en un caso que aún sigue rodeado de misterio. El sacerdote brasileño Adelir Antônio de Carli fue fotografiado momentos antes de intentar batir un récord mundial el 20 de abril de 2008. Su objetivo era volar durante más de 19 horas utilizando 600 globos llenos de helio. Sin embargo, su ambicioso intento terminó en tragedia. Tina Watson se aventuró a bucear en la Gran Barrera de Coral en Australia, asegurando que tenía experiencia en la actividad. Esta fotografía capturó sus últimos momentos bajo el agua, donde murió trágicamente. Su esposo, Gabe Watson, quien estaba con ella, fue acusado de dejarla enfrentar la muerte sola. Ksenia Ignatieva, una joven rusa de 17 años apasionada por los selfies extremos, intentó capturar una imagen impresionante en un puente. Minutos después, perdió el equilibrio y cayó fatalmente desde una altura de 450 metros. Un niño en Irlanda del Norte aparece sobre los hombros de su padre en una fotografía tomada en Omagh en 1998. Instantes después, un coche bomba explotó, dejando 29 muertos y más de 220 heridos. En una imagen perturbadora, Regina K. Walters, de 14 años, fue fotografiada por su propio asesino Robert Rhodes, un camionero conocido como el asesino de la parada de camiones. Rhodes convirtió su camión en una cámara de tortura, que se convirtió en escenario de uno de los crímenes más impactantes en las carreteras de Estados Unidos. En 1994, Robert Rhodes, un turista australiano, cruzó las barreras de seguridad en un zoológico de Anchorage, Alaska, para acercarse al oso polar Binky. El animal lo atacó, causándole heridas graves. Durante un espectáculo en Las Vegas en 2003, un tigre blanco de Siegfried y Roy atacó a Roy Horn en el escenario. El incidente dejó a Roy gravemente herido y puso fin a las legendarias presentaciones del dúo. Un adolescente libanés llamado Mohamed Shar y sus amigos posaron para un selfie casual en Beirut. Momentos después, una explosión acabó con sus vidas, dejando a una nación conmocionada. En octubre de 2011, 3 adolescentes posaron para una foto con un tren de fondo en Utah. Minutos después, fueron atropellados fatalmente por el mismo tren. Karl Wallenda,
un legendario equilibrista, aparece en esta imagen momentos antes de caer fatalmente desde una altura de 37 metros en 1978, durante una presentación en Puerto Rico. Andrei Retrovsky, un joven ruso de 17 años, posó para una foto extrema en la cima de un edificio. Solo segundos después, perdió el equilibrio y cayó al vacío. Franz Reichelt, inventor francés, intentó probar su prototipo de paracaídas en la Torre Eiffel en 1912. Su salto resultó fatal, cayendo desde 57 metros de altura mientras una multitud observaba horrorizada. Jolie Callan, de 18 años, fue de excursión con su exnovio en Alabama en 2015. Esta imagen muestra sus últimos momentos antes de que él la empujara desde un acantilado de 12 metros, acabando con su vida. En 2012, Ki-Suk Han, de 58 años, quedó atrapada en las vías del metro de Nueva York tras una discusión. Minutos después, fue atropellada por el tren, dejando esta fotografía como un recuerdo desgarrador. En abril de 1999, los estudiantes Eric Harris y Dylan Klebold aparecen en el anuario de Columbine High School, haciendo gestos como si sostuvieran armas. Semanas después, perpetraron uno de los tiroteos escolares más mortales en la historia de Estados Unidos. Un Boeing 737 de Air Florida se estrelló en el río Potomac en enero de 1980, y 2 minutos después de despegar, el desastre cobró la vida de 78 personas, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva. Ali Khan Samsudin, un encantador de serpientes reconocido en Malasia, fue mordido fatalmente por una cobra durante una actuación en 2006, terminando su vida de manera trágica en el oficio que lo hizo legendario. Amelia Earhart aparece despidiéndose de su esposo antes de iniciar su último viaje en 1937. Intentaba circunnavegar el mundo, pero desapareció en el Pacífico, dejando un misterio sin resolver hasta hoy. Pavel Kashin, un freerunner ruso, realizaba una acrobacia en la cima de un edificio en San Petersburgo en el año 2013, cuando perdió el equilibrio y cayó, falleciendo momentos después de ser fotografiado. Los hermanos Dzhokhar y Tamerlan Tsarnaev fueron capturados cerca de la línea de meta del Maratón de Boston en abril de 2013, poco antes de detonar explosivos que causaron 3 muertes y 260 personas heridas. La última fotografía del RMS Titanic fue tomada el 11 de abril de 1912, cuando zarpaba con 2.224 personas a bordo. 3 días después, el barco chocó contra un iceberg, dejando 1.500 muertos en una de las mayores tragedias marítimas de la historia. En febrero de 1933, Franklin D. Roosevelt saludaba a sus seguidores en Miami cuando Giuseppe Zangara intentó asesinarlo. Aunque falló, el disparo hirió fatalmente al alcalde Anton Cermak. Nicholas Mavoli, apneísta profesional, alcanzó los 236 pies en Dean's Blue Hole, en las Bahamas, en el año 2013. Aunque parecía estar bien tras la inmersión, sufrió un desmayo y murió poco después. El vuelo 235 de Transasia fue fotografiado en sus últimos momentos tras despegar de Taipei en febrero de 2015. Poco después, se estrelló contra una autopista y cayó al río Keelung, dejando múltiples víctimas. En mayo de 2023, Casey, un padre de 2 hijos, fue golpeado por un vehículo mientras ayudaba a unos patos a cruzar una calle en California. Su acción altruista quedó simbolizada en un homenaje con flores y patitos de goma. El surfista Mick Fanning tuvo un tenso encuentro con un tiburón blanco que se enredó en su cuerda de seguridad. Con valentía, logró ahuyentarlo, evitando lo que pudo ser una tragedia.